En enero, varias personas me avisaron sobre la entrevista de Joe Rogan a Wes Haupt. Bueno, no tuve la oportunidad de verla hasta finales de enero, y tengo que decir que ambos me impresionaron. Creo que Joe sacó a relucir algunos puntos interesantes e hizo muchas preguntas muy reflexivas, y creo que Wes hizo un trabajo fantástico al abordarlas. Ciertamente, trató algunas áreas con las que yo no estaba familiarizado, como la forma en que construyen algunos de los manuscritos y las piezas que los componen. Todo me pareció muy informativo e impresionante. Ahora bien, en la marca de 1 hora y 9 minutos, Joe sacó el tema de la tradición oral. Debe haber habido personas que estaban a cargo de memorizar estas tradiciones orales. Y cuando se habla particularmente de los escritos del Antiguo Testamento, son una serie de escritos, son largas historias que alguien tenía que recordar y transmitir a las generaciones. Entonces, el pero conmigo siempre fue, bueno, ¿cuál fue el origen de todo esto? ¿Cuál fue la primera versión? ¿Y de dónde demonios vino todo esto? ¿Y qué era? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánto perdimos en el proceso? Y Wes respondió que los evangelios son biografías grecorromanas y como tales se centraban en elementos sobre el carácter del personaje principal que nos presentaban, y a menudo no se tenía el cuidado por registrar cada mínimo detalle, y a veces esos detalles podían llegar a ser contradictorios. Y creo que Wes tiene toda la razón al respecto. Joe dijo que debe haber habido personas a cargo de la tradición. ¿Cuál fue la primera versión? ¿Cuál es la original? Bueno, lanzó muchas de estas cosas y algunas otras a Wes, y es normal y comprensible que no pudiera recordar cada respuesta a estas preguntas. Pero cuando se trata del error humano, ¿cuál fue la versión original? ¿Quién estaba a cargo de las tradiciones? Bueno, podemos asumir que los apóstoles estaban a cargo de las tradiciones. Ellos tenían un cuartel general en Jerusalén y tenían un liderazgo allí, de acuerdo al libro de los Hechos y la carta de Pablo a la iglesia en Galacia, que es una de las primeras piezas de literatura en nuestro Nuevo Testamento. Así que, sí, los apóstoles estaban a cargo de las tradiciones. No es como si ellos, después de la muerte de Jesús, se hubieran ido a un retiro religioso permanente y nunca más se supo de ellos. El libro de los Hechos y las cartas indiscutibles de Pablo nos informan de que los discípulos de Jesús estuvieron proclamando el mensaje y las enseñanzas de Jesús durante varias décadas después de la muerte de Jesús. Y esto nos lleva hasta el mismo umbral de cuando se escribió el primer evangelio, Marcos. Y relacionado con Marcos, tenemos una buena tradición, una tradición decente de que Marcos escribió lo que recordaba que Pedro había dicho, y esta tradición es muy temprana también. Ahora bien, no es una tradición perfecta, pues no tenemos una tradición perfecta cuando se trata de, digamos, la autoría de Plutarco, que fue el más grande biógrafo de la antigüedad, y nadie cuestiona si Plutarco escribió las biografías que se le atribuyen, y sin embargo la evidencia que tenemos de la autoría tradicional de los evangelios es mejor que la que tenemos de la autoría tradicional de las biografías escritas por Plutarco. Así pues, creo que tenemos buenas razones para pensar que las tradiciones orales que han llegado hasta nosotros son dignas de confianza. Estamos hablando de hace miles de años, y siempre está el error humano, ¿verdad? Hay error humano, como estabas diciendo, con la transcripción y tratando de descifrar las cosas y escribir cosas donde realmente no hablas el idioma. Tienes que preguntarte, ¿cuánto hemos perdido en esta tradición oral? ¿Cuál era la historia original y qué intentaban transmitir? He oído la objeción a la fiabilidad de los evangelios, que no deberíamos fiarnos de ellos, porque se basan en tradiciones orales, historias que se transmitieron descuidadamente de boca a boca. Los relatos adoptaron esa forma después de todos esos años y se abrieron camino hasta los evangelios. ¿Qué podemos decir al respecto? Para empezar, Jesús enseñó estas cosas muchas veces. No es que tuviera que inventar un nuevo sermón para cada pueblo y ciudad al que llegaba. Probablemente enseñó las mismas cosas muchas veces, y sus discípulos escucharon estas cosas y luego les dijo que salieran de dos, en parejas, y fueran a predicar las mismas cosas que le habían oído predicar. Luego volvían, platicaban con él y lo escuchaban,
enseñar un poco más. Y después de su muerte y resurrección, salen durante varias décadas a enseñar las mismas cosas, por lo que sería fácil de recordar. Es de mencionar que Jesús enseñaba en parábolas por lo que habrían sido fáciles de recordar. Jesús a menudo usaba un lenguaje chocante o hipérbole, lo que lo haría fácil de recordar. ¿Recuerdas su enseñanza de que, a menos que odies a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, no puedes ser su discípulo? O si tu ojo derecho te hace tropezar, entonces arráncalo de ti. Y luego, años después, podemos ver esto en práctica en la iglesia primitiva del primer siglo. Así, por ejemplo, nos damos cuenta por las cartas indiscutibles de Pablo y el libro de los Hechos, que la iglesia tenía su sede en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, tenían su sede allí. Y luego notamos en Gálatas capítulo 2 y en Hechos capítulo 15 que la iglesia de Jerusalén era la suprema autoridad doctrinal, a la que incluso Pablo dijo que se sometía, y que las decisiones tomadas por la iglesia de Jerusalén eran igualmente aplicables a los de fuera de Jerusalén. Siguiendo con Pablo, sabemos cómo él veía la tradición primitiva. Varias veces en Primera de Corintios, Pablo apela a la tradición para resolver cuestiones y problemas dentro de la iglesia. Encontramos que él dice a los creyentes, deben seguir las tradiciones que él les había transmitido y que ellos recibieron. En Segunda de Tesalonicenses dice que los creyentes ni siquiera deben asociarse, ni siquiera comer con personas, es decir, con otros creyentes que no vivan de acuerdo con lo que se enseña en las tradiciones. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, creo que estamos en una base sólida para creer que los apóstoles se tomaron muy en serio la preservación de las enseñanzas de Jesús y las cosas que hizo. Los evangelios, por lo tanto, conservan una representación esencialmente fiel de estas cosas.